Somos el equipo 7 y como séptimo capítulo del libro exponemos el tema de la estimación de la precisión predictiva de un clasificador. Me presento, soy su expositor, Saavedra Rodríguez Fernando. Comenzamos hablando de la precisión de un clasificador. Primeramente, definamos lo que es un clasificador. Dentro del mundo de la inteligencia artificial, se denomina clasificador a cualquier algoritmo que asigne una clasificación a instancias no vistas. ¿Cómo podemos medir la precisión de un clasificador? La forma más simple es introducir n cantidad de datos y observar cuáles de ellos clasifica correctamente. Sin embargo, esto presenta dos problemas que veremos en la siguiente diapositiva. Cuando trabajamos dentro del mundo del data mining, es difícil observar cuántos de nuestros datos son clasificados correctamente, porque tenemos demasiadas variables o features y es difícil de visualizar, es complicado de estimar la función matemática o tenemos demasiados datos y es difícil observarlos dentro de una gráfica. Han surgido un sinnúmero de soluciones a los problemas presentados anteriormente. Tres de los más comunes son dividir los datos en entrenamiento y prueba, K-fold cross-validation y N-fold cross-validation. Hablaremos primeramente de dividir los datos. Comencemos con separar los datos en entrenamiento y prueba. Tenemos un conjunto de datos y debemos hacer una división aleatoria de los datos separándolo principalmente en dos grupos. Datos de entrenamiento, que son aquellos con los que el algoritmo aprenderá, y datos de prueba, que son aquellos que se utilizarán para medir la precisión del algoritmo. Es de suma importancia que se realice la separación de manera aleatoria, ya que si, por ejemplo, nuestros datos están ordenados de mayor a menor y dividimos en mitades, nuestro algoritmo solo aprenderá con datos grandes o con datos pequeños, por lo que al realizar una prueba tendrá muy poca precisión. Si contamos con los suficientes datos, podemos realizar varios grupos de entrenamiento y de prueba. ¿Qué tal? Mi nombre es Castro Gómez Gemiván. El tema que expondré va a ser la validación cruzada de K-pliegues. Esta, como podemos ver en la imagen, al principio no explico mucho, sin embargo, lo que trata de ejemplificar es que es un método que busca aprovechar de mejor manera los sets de datos. Esto a continuación explicaremos de qué manera, pero ya nos puede dar una idea la imagen al presentarnos un mismo set de datos en distintas iteraciones divididas de distinta manera. Veremos a continuación. Ahora, el funcionamiento. Como vimos en la parte anterior, lo que tenemos son un set de datos que buscamos aprovechar al máximo, lo cual lo vamos a lograr mediante el método de K-pliegues, donde su propuesta es, en principio, el primer paso, dividir el set de datos en K grupos, de los cuales solo uno se utilizará para validar el modelo, mientras que los demás se usarán para entrenar. Esto quiere decir que si tenemos un set de datos, nosotros arbitrariamente vamos a definir el número k en el cual vamos a dividir el set de datos. Entonces, por ejemplo, en caso de ser 10, pues el modelo de posiblemente el set de posiblemente 1000 elementos, estaríamos dividiéndolo en 10, en 10 subgrupos de 100 elementos. Lo que haremos a continuación es entrenar el modelo con dicha distribución, donde, como se explicaba en el paso anterior, todos los datos restantes, excepto uno, va a ser usado para entrenarlo, mientras que uno será especialmente utilizado para poder validar los resultados del entrenamiento. Como vemos en el paso 3 y 4, lo que se hará es repetir esta operación constantemente hasta que todos los subgrupos que hayan resultado de la división de los elementos hayan sido utilizados una sola vez para testear el modelo. Esto quiere decir que si tenemos los 10 elementos como planteamos en un principio, cada uno de esos 10 tendrá que haber sido ocupado para poder testear el modelo al menos y no más de una vez. Como podemos ver en esta diapositiva, explicamos las tres variantes más conocidas, que es la estratificada, en la que deberemos buscar que cada uno de los subgrupos tengan resultados similares entre ellos. Es decir, como con el ejemplo anterior, si dividimos nuestros datos en 10 subgrupos, que cada uno de los resultados obtenidos al ser usados como prueba sea relativamente similar entre ellos. Después tenemos la versión binaria. Esto quiere decir que en lugar de dividir, en lugar de que k sea un número arbitrario, la división siempre va a ser en dos grupos.
El primer grupo podría ser utilizado para entrenar y el segundo grupo para testear. Y de la forma inversa. Esto quiere decir que podemos entrenar a lo más dos modelos mediante esta técnica, pero esto nos garantiza hasta cierto punto una mayor paridad en los resultados de los datos. Y está finalmente la forma aleatoria en K-Plegues, donde lo que haremos será dividir a los elementos también de igual manera en K elementos arbitrariamente y solamente evaluaremos de forma arbitraria o de forma aleatoria los modelos con estos K-pliegues. Es decir, seguimos algo similar a lo explicado en la estratificada, solamente que más allá de tratar de buscar los mismos resultados, vamos a hacerlo de manera aleatoria. Aquí podemos ver una pequeña animación de cómo sería posible o cómo se buscaría hacer esto apenas explicado. Tenemos un set de 12 datos y con k igual a 3, pues vemos que vamos a dividir el set de datos completo en tres subgrupos, donde cada uno de ellos, en este caso el azul, debe ser utilizado a lo más una vez para poder testear el resultado del modelo. Entonces, como vemos, el subgrupo se va cambiando para que sea siempre distinto quien sea utilizado para testear y no sea usado más de una sola vez, en tanto que los demás son usados para entrenar el modelo. Y tenemos aquí una imagen que representa justamente lo expliqué anteriormente, solamente con una forma estática. Muchas gracias. Bueno, yo soy Alejandro Castellán Herrera y les voy a explicar sobre los resultados del experimento 2 de los valores perdidos. Bueno, primero que nada, ¿qué son los conjuntos de valores perdidos? Estos tienen como base la estadística, donde se utiliza cuando un encuestado no responde una o más preguntas de un cuestionario, una entrevista o una prueba. Los valores perdidos tienen dos grandes grupos, la elevación y la imputación. La elevación es cuando un registro no presenta ningún campo que haya sido rellenado y la imputación es cuando solo un campo de todo el registro no aparece, ha sido perdido o no ha sido llenado. Para este experimento, los datos perdidos son aquellos que se muestran entre paréntesis. Estos datos perdidos causan un gran impacto en el análisis porque no pueden demostrar el valor real de los datos reales que se han recopilado. En la estrategia de descartar instancias es usada para ayudar a reducir los errores de análisis. Este método solo usa los datos de los tests para analizar de forma completa, eliminando la posibilidad de más errores, generando un árbol de clasificación adecuado. Como se muestra en la imagen, los valores perdidos se han restado de los valores generales que se han obtenido. En el método de promedio de valor hay diferencias con el de instancias. Este método utiliza reemplazos de los valores promedios de los datos perdidos, haciendo que las ramificaciones de los árboles de decisión sean más fiables. Esto es debido a que, como se muestra, para un árbol se extenderían ramificaciones de hasta 251 ramas con solo 15 reglas. Continuamos. Mi nombre es Álvarez Morales, Eric Salvador. Eh, Vamos con el último tema de este capítulo, que es matriz de confusión y como subtítulo verdaderos y falsos positivos. Primero que nada, ¿qué es una matriz de confusión? Pues es una de las métricas más intuitivas y sencillas que se utiliza para encontrar la precisión y exactitud en un modelo. Se utiliza para el problema de la clasificación, donde la salida puede ser de dos o más tipos de clases. Generalmente en los modelos de clasificación de Machine Learning, que pues son los que predicen una variable y, que es categórica, como por ejemplo, si un empleado puede dejar una organización o se va a quedar, si un paciente tiene determinada enfermedad, o por ejemplo, si trabajamos en finanzas, en préstamos, si un cliente pagará o incumplirá con su préstamo.
Aquí tenemos lo que es la tabla. Em, Esta tabla es de dos dimensiones. Como pueden ver, es actual y predicción. Y conjuntos de clases en ambas dimensiones. Las filas de esta matriz indican la clase observada o real, y las columnas indican la clase predicha. Antes de empezar a explicar, hay que decir que la matriz de confusión en sí misma no es una medida de rendimiento como tal, pero casi todas las métricas de rendimiento se basan en ella y en los números que contiene. Por eso es importante conocerla. Eh, Definimos varios términos dentro de esta matriz. El primero de ellos es el de verdadero positivo. En este caso, el verdadero positivo es el caso en el que los datos reales son verdaderos y la predicción también es verdadera. El siguiente es el verdadero negativo. En este caso, los datos reales son falsos y el pronóstico también es falso. A continuación está el falso positivo. En este caso, em, los datos reales indican que es falso, pero nuestra predicción en el modelo indica que es verdadero. Es decir, que nuestra predicción ha sido errónea. Y tenemos el falso negativo. En este caso, los datos reales indican que es verdadero, pero nuestro pronóstico dice que es falso, ocasionando que esta predicción también sea incorrecta. El escenario de un modelo ideal es un 100% de precisión. Esto indica que no debe de haber falsos positivos o falsos negativos, porque estos son predicciones erróneas en nuestro modelo. Un modelo ideal sería aquel que tuviera todas las predicciones acorde a los escenarios reales, pero obviamente en una simulación de una situación real, esto se vuelve cada vez más complicado por el número de variables que implica eso. Entonces, el ideal es acercarnos lo más que se pueda a ese 100% de precisión. Gracias.